Habiendo conocido las características generales de la membrana y de la barrera que coloca por fuera para protegerse, ya es tiempo de empezar a revisar el contenido de qué es lo que contiene en sí un ser vivo en el interior, una célula en el interior, ¿ya? Vamos a enfocarnos principalmente en las células eucariotas, ¿ya? Que son el blanco principal de estudio del curso, y cuando corresponda haremos algunas comparaciones con las células bacterianas, ¿ya? Que como ya saben, no tienen divisiones internas, ¿ya? Una de las cosas que es interesante de destacar y que siempre sorprende cuando uno conoce el dato es la cantidad de membrana interna que contiene una célula típica eucariota, ¿ya? Uno sabe de que tiene el núcleo, tiene retículo, Golgi, mitocondrias, etcétera, etcétera, pero, pero, pero llega a ser sorprendente cuando uno se da cuenta de que la membrana externa, que uno piensa que es lo más grande, que es lo que rodea todo lo demás, apenas alcanza a ser el 5% de todas las membranas celulares. ¿Ok? Y en muchos casos es menos de eso. Aquí pueden ver ustedes algunas cantidades relativas de membrana en célula hepática, en célula pancreática. ¿Ven? Las cantidades de membrana que tiene. Esto nos indica algunas cosas. Por ejemplo, nos indica de que, y nos explica además, por qué la célula puede cambiar rápido su tamaño. Porque la membrana plasmática, como la vamos a ver más adelante, se fabrica desde Golgi. Y el Golgi se fabrica de retículo. Y el retículo es lo que más hay en la célula. ¿Ya? Pueden ver ustedes las cantidades de retículo que hay. Vamos a hablar de retículo liso, rugoso más adelante, pero en general es una estructura que contiene casi el 50% o más del total de las membranas. De hecho, ahí se fabrica la membrana. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, no sorprende de que una célula en un poco rato pueda duplicar su tamaño si en realidad no tiene que no es que agarre y multiplique sus membranas plasmáticas así como si nada, sino que saca membranas desde organelos. Entonces, pasar de la membrana plasmática de un 2% a un 4% es nada. Y por eso es que las células pueden cambiar su tamaño, la membrana puede estirarse, puede generar endocitosis, fragmentos de membrana, puede generar montones de formaciones porque la cantidad total de membrana que está en la parte exterior no es tanto. Y aparte de ello, eso también nos va a ayudar a entender una cosa que vamos a ver más adelante, que es que la membrana plasmática, por ser la frontera de la célula, está más expuesta que membranas internas a cambios que la pueden afectar, oxidaciones, daños, etc. Por ende, la membrana externa está en constante recambio. La célula es especialista en hacer renovación permanente de las membranas, particularmente de la externa, porque como está sometida al medio, va a sufrir bastante daño. Entonces, hace permanente reciclaje. No está cambiando gran cantidad, está cambiando un pequeño porcentaje de las membranas. ¿Ok? Entonces, eso lo hace interesante. Aquí pueden ver ustedes una imagen. La membrana plasmática casi no se nota, pero algo se puede vislumbrar por aquí. ¿Ya? ¿Dónde está el puntero? Por aquí, por ejemplo, ¿ya? Más o menos aquí, esa sería una célula. Por ahí está la membrana. La membrana nuclear se nota mejor porque es doble. ¿Ya? Ahí se ve un poco más oscura. Y todos esos circulitos que uno observa son membranas de organelos. ¿Okay? Vamos a desarrollar qué es lo que hace cada organelo, qué es lo que hace cada estructura. Pero antes de entrar a desarrollar organelos, es importante conocer el citoplasma, ¿ya? El citosol en realidad, que vendría a ser la parte acuosa del citoplasma y que aquí vamos a encontrar que contiene dispersos, disueltos, una gran cantidad de moléculas, azúcares, aminoácidos, grasas, vitaminas, iones, etcétera, que forman parte del sistema metabólico celular. Dentro de las cosas importantes que hay,
Vamos a destacar el citoesqueleto, pero antes de entrar a hablar del citoesqueleto, hay que hablar de algunas cosas que son colocadas como agregados en el citosol y que se llaman inclusiones citoplasmáticas, ¿ya? En el citosol, el citosol celular, me preguntan de dónde se genera la membrana plasmática. Desde el Golgi directamente, ¿ya? Pero vamos a ver de que el proceso es un poco anterior, porque los lípidos de la membrana plasmática se van a fabricar en el retículo liso, las proteínas de la membrana plasmática en el rugoso, luego se van a madurar en el Golgi y luego van a ser enviados a la membrana. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿ya? Las inclusiones, las inclusiones citoplasmáticas, como les decía, son agregados de moléculas que se ubican en alguna parte del citosol celular. A diferencia del resto del citosol, en donde hay cosas disueltas, las inclusiones se llaman así porque forman una especie de precipitados. No son exactamente precipitados, ¿ya? Pero son zonas donde se juntan cosas con diferente propósito. Normalmente las inclusiones más comunes son inclusiones de reserva e inclusiones de desechos. Esas son las más comunes. De reserva porque obviamente ninguna célula tiene asegurado un flujo permanente y constante de nutrientes, ¿ya? Recuerden una cosa, una célula necesita todo el tiempo estar generando energía, ¿ya? Todo el tiempo estar generando energía. Pero no siempre la célula va a tener la capacidad de poder tomar energía del medio. En los sistemas multicelulares, como por ejemplo son los humanos, los animales, hay un aporte permanente de nutrientes por el sistema sanguíneo, ¿ya? En donde si es que nos hemos alimentado, hay glucosa en la sangre que viene del intestino. Si estamos en horas de ayuno, el hígado está produciendo glucosa, de modo que siempre hay glucosa en la sangre ingresando a las células. Pero si ocurre algún tipo de problema, en la célula, tiene que tener algo de reserva. Porque imagínense que se bloquea por un instante el flujo sanguíneo en una región. ¿Ok? La célula necesita seguir produciendo ATP de manera permanente. Y si se bloquease y no tuviese nada de reserva la célula se va a morir. A veces pasa cuando el bloqueo es más grande, ¿ya? Cuando se genera algún coágulo, por ejemplo, se puede generar muerte de tejido. Pero lo normal es que gran parte de los tejidos, no todos lo pueden hacer, pero gran parte de los tejidos van a ser capaces de guardar algunas formas de reserva que como una reserva obviamente son temporales, ¿ya? Hay dos tipos de reserva principales y esto lo van a desarrollar mejor en la parte de la unidad de bioquímica, que son reservas de azúcares y reservas de lípidos. En el caso de los animales, la reserva de azúcares se llama glucógeno o glicógeno, como le quieran decir, ¿ya? Ahora, no todas las células pueden almacenar glicógeno. El hígado lo hace bastante bien, el músculo también almacena glicógeno, los adipocitos también almacenan algo de glicógeno, pero por ejemplo las neuronas no almacenan glicógeno, ¿ya? Los glóbulos rojos tampoco almacenan glicógeno, ¿ya? Y así, hay varios tejidos que no almacenan glicógeno, ¿ya? Las inclusiones lipídicas, que son triglicéridos, reservas de lípidos, literalmente gotas de aceite, ¿ya? Son abundantes en los adipocitos. También hay otros tejidos que guardan un poquito de lípidos, como el hígado, como el músculo, ¿ya? Pero tiene que ser poquito, no puede ser en abundancia como sí lo pueden hacer los adipocitos. Y de hecho, si es que ocurren en otros tejidos, son señales de daño, ¿ya? Esas son algunas inclusiones importantes de reserva. Reservas de proteínas casi no tenemos.
¿Ya? Es raro encontrar reservas de proteína, ah, por lo menos no dentro de las células. En la sangre a veces se pasean algunas albúminas, ¿ya? Eh, pero así como reserva de aminoácidos, casi no son muy importantes. Lo que sí, hay algunas proteínas que sirven para guardar otras cosas. Por ejemplo, la ferritina. ¿Ya? El fierro, ustedes saben que es un átomo, un ion esencial para la configuración de la hemoglobina. Eh, pero el fierro es un átomo que no se absorbe en grandes cantidades en el intestino y que además el fierro libre, por el hecho de que tiene cargas, es un ion, es un metal, puede generar alteraciones si queda libre dando vueltas en el sistema. ¿Ya? Entonces, el cuerpo tiene una disyuntiva. Eh, es importante tener una reserva de fierro, tener fierro extra en caso de que uno tenga, por ejemplo, algún tipo de lesión. Si uno sufre un corte, pierde sangre, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las mujeres es más importante por el hecho de la menstruación. Eh, Después hay que recuperar la cantidad de glóbulos perdidos. Hay que recuperar la hemoglobina, ¿ya? Entonces, es necesario tener una reserva de fierro, pero el fierro no puede quedar libre por ahí. Entonces, en el hígado, por ejemplo, hay proteínas como la ferritina que capturan varios fierros. Y cuando capturan fierros, además se juntan entre ellas. Entonces, hartas ferritinas se van a juntar y van a formar un agregado que se puede visualizar en el citosol celular. No están dispersas, no están disueltas, sino que se juntan. ¿Ya? En caso de necesidad, se empiezan a soltar y empiezan a liberar fierro para que sirva después en la médula para generar hemoglobina. ¿Ok? Entonces son algunas inclusiones. Hay inclusiones que no necesariamente tienen que estar en el citosol, sino que pueden estar adentro de algunos organelos, como vamos a ver luego en el peroxisoma. ¿Ya? Eh, Hay inclusiones especiales. Por ejemplo, los pigmentos, la melanina eh, o el tapetum lucidum. Aquí se muestran algunos ejemplos. ¿Ya? Eh, la imagen de arriba a la izquierda es una célula hepática, y los puntitos que se ven aquí, estos puntitos que se ven acá, ¿ya? Bueno, en realidad hay más puntitos por varias partes, son glicógeno. Esa es una reserva temporal. Cuando nos alimentamos, eh, la sangre inunda, o sea, la glucosa inunda la sangre, tenemos harta glucosa. Eh, la glucosa ingresa a los tejidos. Hay tejidos que ingresan glucosa y solamente ingresan cantidades de glucosa suficiente para su funcionamiento. Pero hay otros tejidos que son importantes en bajar la glicemia rápido. Y son el hígado, el músculo y de manera secundaria los adipocitos. ¿Ya? Esos tejidos ingresan harta glucosa. Una parte de la glucosa se le van a estar gastando en su procesamiento, en su metabolismo inmediato. Pero otra parte van a ser guardada como glicógeno. Después van a ver cómo se forma el glicógeno. ¿Ya? El glicógeno se organiza alrededor de una proteína pequeña llamada glicogenina y de ahí se forman cadenas de azúcares. Y esa es una reserva. Pero el glicógeno dura unas horas nada más. Porque como a las 2 horas de que uno se ha alimentado, la glicemia baja, porque se va gastando la glucosa, y ahí el hígado empieza a degradar el glicógeno y a liberar glucosa a la sangre. ¿Ya? Es una función. Entonces, si esta célula, por ejemplo, es de un individuo que recién se ha alimentado, y ahí se ve glicógeno. Pero si este mismo individuo revisásemos sus células hepáticas unas 4 horas después de que se ha alimentado, ya no veríamos estos puntitos, estas inclusiones, ¿ya? Porque ya se habría gastado el glicógeno. Aquí abajo se ve tejido adiposo. Tenemos nosotros dos tipos de adipocitos blancos y adipocitos pardos, ¿ya? Los blancos son los que almacenan enormes cantidades de grasa. Por ejemplo, fíjense en esta célula, ¿ya? Esta célula que está acá. Todo lo que tenemos ahí que blanco, que brilla, así, eso es una gota de aceite.
ahí hay triglicéridos, literalmente es una gota de aceite, ¿ya? Y aquí, esto es el núcleo, y esta pequeña partecita que se ve acá, esta pequeña partecita de acá, ahí está todo lo que es el resto del citoplasma celular. Ahí tenemos mitocondrias, retículo, Golgi, en todo este pequeño espacio, ¿ya? Las células adipocíticas son las únicas células que tienen capacidad casi ilimitada de, de acumular grasas, ¿ya? Son células que pueden hacerse gigantes. También en bioquímica van a volver a repetir esto, ¿ya? Eh, Adipocito blanco unilocular, sí, porque tiene un solo espacio donde se genera la estructura de la gota de aceite. En cambio, el adipocito pardo, que también lo van a ver más adelante en bioquímica, es una célula que tiene gran cantidad de mitocondrias y en vez de almacenar las grasas en una sola estructura de inclusión, tiene varias chiquititas. ¿Por qué razón? Porque así como van guardándose grasas, también se las va gastando. Los adipocitos pardo, por ejemplo, son abundantes en los recién nacidos. Si tienen hermanos chicos o tienen hijos, de repente han notado de que las extremidades, las manos, los pies de un bebé de pocas semanas pueden estar muy fríos, ¿ya? O pueden estar tibios a veces. Es variable porque consideren ustedes de que un bebé se ha pasado 9 meses adentro de una madre y la madre ha controlado todo. Una temperatura estable, metabolismo estable, etcétera, etcétera. Y cuando nacen tienen que aprender a funcionar por su cuenta. Por eso es que en un bebé la glucosa la tienen por ahí arriba y están que no se pueden, que no se los puede calmar con nada, o a veces están durmiendo con la glucosa por ahí abajo y no se los despierta con nada, ¿ya? Entonces tienen que aprender a regular sus procesos metabólicos, fisiológicos, etcétera, etcétera. Hay harto que aprender ahí cuando uno recién nace. Eh, sin embargo, hay cosas que son importantes. Y el mantenimiento de la temperatura de la sangre, particularmente en los órganos que se consideran como nobles, es vital. ¿Ya? Entonces, en toda la zona del pecho, de la espalda, las carótidas, tenemos estos adipocitos pardos. Allí hay una proteína especial que normalmente cuando se degrada grasas en la mitocondria de cualquier tejido, se produce ATP, ¿ya? En estos también se produce algo de ATP, pero principalmente se degradan grasas para generar calor. Entonces, si ustedes le tocan el pecho, la espalda, la zona de los riñones, el cuello de un bebé, siempre va a estar calientito. De hecho, están a 38 grados generalmente, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque debajo tenemos el corazón, los pulmones, riñones, el cerebro. Entonces, los vasos sanguíneos de esas regiones tienen que tener sangre a temperatura 38 grados. Es importante eso. Entonces, el tejido adipocito pardo es importante para el mantenimiento del calor, de la temperatura, en los recién nacidos particularmente. Conforme uno crece, va perdiendo tejido de grasa parda, ¿ya? Pero se ha encontrado que las personas que viven permanentemente en lugares de clima frío suelen tener adipocitos pardos en conservar en la etapa adulta, ¿ya? Pero no es algo que sea tan frecuente. Igual existe. Interesante porque ayudan a conservar el calor, generan calor, ¿ya? Estas son inclusiones de lípidos entonces, ¿ya? En la imagen de acá arriba a la derecha, me preguntan si los bebés prematuros que no tienen suficiente grasa parda necesitan incubación. Sí. Las últimas etapas de la maduración del bebé antes de nacer implica, por ejemplo, la maduración de los pulmones para capacidad de respirar, implica la acumulación de grasas para generar estos tejidos para el calor. Entonces, cuando un bebé nace prematuro, tiene que analizarse. Bueno, de partida es mejor colocarlo, si es prematuro, directamente en incubación, porque ahí va a estar, les colocan, han visto unos focos rojos que son
de radiación infrarroja que genera más calor, ¿ya? Para mantenerlos tibiecitos, ¿ok? Eh, también, por ejemplo, si que va a ser prematuro, a la mujer suelen ponerle algunos corticoides, por ejemplo, para madurar las células del epitelio pulmonar, para facilitar el proceso de respiración posterior, etcétera, ¿ya? Eh, un bebé de 8 meses, ¿qué le falta por madurar? A los 8 meses probablemente no sea mucho lo que le falte, porque en general son 8 meses y medio a los que deben hacer. Eh, no estoy seguro de todas las cosas que le puede faltar madurar a un bebé de 8 meses. Pero dentro de esas cosas, sí, por ejemplo, está la maduración pulmonar, la, la regulación hepática de algunos metabolitos, la cantidad de grasa parda para mantener el calor, eh, bueno, las conexiones neuronales también de reconocimiento, a veces pueden ser, se pueden demorar más porque justo después de que uno nace, antes de que uno nace y después de que uno nace, también hay un crecimiento bastante abundante de neuronas cerebrales, ¿ya? No sé qué tanto afecte eso tampoco, porque igual después del nacimiento también hay crecimiento de neuronas, ¿ya? No me sé todas las cosas que le pueden, que le faltarían madurar a un bebé a los 8 meses. Pero estas son algunas, por ejemplo, ¿ya? Eh, también la pigmentación, hablando de melanocitos, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé si se han fijado, los bebés casi todos nacen con los ojos medio grises. Es porque todavía no se han producido la cantidad de pigmento suficiente en las zonas de la córnea para determinar si que va a ser el tipo de color de ojos que va a tener, ¿ya? Y los melanocitos son un tipo de pigmento que también forma inclusiones en, en una capa de la piel, justamente en la capa, o sea, la melanina es el pigmento y que se acumula en los melanocitos, en esta capa de la piel, ¿ya? La melanina es muy importante porque es un pigmento que bloquea la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, van a ver más, vamos a hablar más adelante, genera alteraciones en el DNA, genera dímeros de timina. Entonces, en las zonas de DNA donde hay dos timinas juntas, si les llega eh, un rayo de ultravioleta, va a ser de que se desconecten con las que están al frente. Y eso eh, puede generar mutaciones, ¿ya? Obviamente que una mutación puede ser peligrosa, ¿ya? En realidad sufrimos mutaciones todo el tiempo y como también vamos a verlo más adelante con detalle, eh, la, la, la mayor parte de las mutaciones que sufrimos, porque tenemos miles de mutaciones todos los días, eh, son en lugares del genoma que no importan, porque en realidad solamente el 5% o menos de nuestro genoma es codificante. Así que muchas mutaciones son en lugares que no importan. Pero si una mutación cae en un gen importante, podría generar un problema, ¿ya? Que puede terminar en cáncer, etcétera, ¿ya? Eh, la melanina es justamente el pigmento que le da el color a la piel, el color a la piel, el color a los ojos, ¿ya? En los humanos existen, si no me equivoco, 6 genes de melanina. Y por eso es que tenemos tantas tonalidades de piel diferentes. Eh, cada gen, recuerden, cada gen lo tenemos en 2 copias, porque tenemos 2 cromosomas de cada tipo. Entonces es como que si tuviésemos 12 alelos diferentes que producen proteína que va a producir el pigmento, ¿ya? Entonces, mientras más genes activos tengamos, más genes funcionales, más oscura será la piel. Mientras menos genes funcionales, más clara será la piel, ¿ya? Las personas de piel clara tienen mayores tendencias a generar problemas de piel, eh, cáncer de piel, problemas de daño de tejido, porque tienen menos melanina, ¿ya? Ahora, ¿por qué se generó la piel blanca? Si es que es menos eficiente en ese sentido, por el tema de la necesidad de generar vitamina D también,
¿ya? La luz solar es importante en la piel porque en la piel fabricamos nosotros vitamina D. Y la vitamina D es importante para los huesos, para absorción calcio y que se formen huesos. Entonces, el hombre que surgió en África, ya aquí hay un poquito de evolución, voy a salir un poco, pero en las zonas de África que están cercanas al Ecuador, ¿ya? Hay mucha radiación. Entonces, se necesitaba una piel oscura. De hecho, si voy más atrás, les cuento, ya me voy a salir un poco más. Eh, Nosotros provenimos de un primate que probablemente tenía la piel blanca. Tenía la piel blanca, pero era peludo. ¿Ya? Los chimpancés, muchos chimpancés son así. Piel blanca, pero peludo. Entonces, el pelo, que tenía pigmento oscuro, protegía de la radiación ultravioleta. ¿Ya? Eh, Cuando el hombre, cuando el primate que pasó a ser hombre, se hizo lampiño, ¿ya? También tiene una razón de por qué perdimos el pelo. El ser humano es el único primate que caza por cansancio, ¿ya? Eh, por ejemplo, se ha visto de que los chimpancés o los gorilas pueden matar a pequeños animales y comérselos. Comen carne aparte de frutas y aparte de raíces y otras cosas. En el ser humano ha sido importantísimo el cambiar evolutivamente, el cambiar la dieta hacia carnívora, ¿ya? Acortó el intestino, entre otras cosas. Cocinar el alimento también mejoró harto ese aspecto. Eh, Hizo cambios en el cerebro, etcétera. Después podemos conversar de evolución con más detalle. Pero perdimos el pelo para poder cazar por cansancio. Entonces, hasta ahora hay algunas tribus en África que hacen eso. Ven un grupo de animales y empiezan a seguirlos, sin correr, caminan atrás de ellos. El animal corre más allá y siguen caminando. Y caminan horas y pueden caminar un día y medio. Pero para poder soportar ese viaje necesitamos transpirar poco. Y ahí es donde teníamos el problema del pelo. Entonces, por esa razón el hombre fue perdiendo el pelaje. Pero perder el pelaje significaba quedarte con una piel blanca expuesta al tremendo sol africano. Entonces, se oscureció la piel, ¿ya? Y así se protegió el hombre ya lampiño. Ahora, cuando el ser humano viajó hacia zonas nórdicas, ya en Europa, aquí estamos hablando de Europa, en esas regiones hay mucho menos radiación solar. Y una piel oscura no es útil, porque bloquea la radiación y produces menos vitamina D. Por lo tanto, tus huesos son más frágiles. Entonces, en esas latitudes es mejor una piel clara, que no va a ser tan afectada por la radiación solar, pero que te va a permitir huesos duros, más resistentes. Y por eso es que en las zonas nórdicas surgió la piel más clara. ¿Ya? Eso es un poco de historia acerca de la evolución de nosotros los humanos. ¿Ya? Ahí tenemos la capa de melanocitos. La imagen que está aquí abajo. Hay una pregunta que me salté por allí. Dice, ¿por qué hay diferencias si hay diferencias entre composición de la grasa subcutánea y la grasa visceral? Lo que tenemos acá nosotros son triglicéridos, ¿ya? Triglicéridos. El tipo de triglicéridos que se almacenan va a variar dependiendo de hartos factores que tienen que ver con la dieta, con el metabolismo de la persona, ¿ya? Y otros factores metabólicos menores. Pero de la grasa que se acumula va a depender del tipo de alimentación en primer lugar. Porque si una persona come grasas, vamos a verlo después ustedes en metabolismo con más detalle. Las grasas en partida que uno se alimenta no sirven como energía directa, ¿ya? Es decir, imagínense que ustedes comen no sé, una comida variada que tiene no sé, pollo con papas fritas, por ejemplo, ¿ya? Ahí viene en la carne viene proteínas, en las papas viene almidón y vienen grasas, aceites, ¿ya? Las proteínas y la parte del almidón y el azúcar
van a los tejidos y van a ser usados de inmediato en los tejidos. Ustedes están comiendo y sus tejidos están absorbiendo del intestino a la sangre y de la sangre a los tejidos aminoácidos y azúcares. En cambio, la parte de grasas pasa directamente hacia los adipocitos. Se guarda. No se utiliza la grasa de inmediato del alimento. Se va a guardar. ¿Ok? Entonces, la, la grasa se va a utilizar en ayuno. Pasan un par de horas y baja el nivel de glucosa y allí las grasas pueden empezar a salir. ¿Ya? Ahora, si una persona en vez de alimentarse con proteínas, azúcares y grasa, solamente se alimenta con proteínas y azúcares y nada de grasa, la glucosa en exceso va a ser transformada en grasa. Y esa grasa se va a guardar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una diferencia. Porque si la persona consume grasas, las grasas que consuma van a ir a sus adipocitos. Significa de que dependiendo del tipo de grasa que consume, será la reserva que contiene. Porque si la persona consume, por ejemplo, una palta, la palta tiene cierto tipo de triglicéridos, cierto tipo de grasas. Si una persona consume un pedazo de carne que tiene también grasa, será otro tipo de grasa, porque es una comida diferente. Y la grasa, como en principio, cuando uno la incorpora, no se procesa directamente, se va a guardar. Entonces, si la persona consume cierto tipo de alimentos, las reservas que tengan serán de ciertos tipos, de acuerdo al alimento. Si consume otros tipos, serán de otro tipo de reserva. Si la persona no consume grasas o consume bajas grasas y consume harto azúcar, las grasas serán de acuerdo a lo que produce la propia célula. Porque nosotros podemos transformar azúcares en grasas. De hecho, todo el exceso de azúcares es transformado en grasas. Todo el exceso de aminoácidos es transformado en grasas. Cualquier exceso que tengamos va a grasas. ¿Ya? Pero ahí ya serán grasas que fueron fabricadas por nuestras células. O sea, serán triglicéridos de 16, 18 carbonos principalmente. ¿Okay? Entonces, el contenido, el tipo específico de grasa que uno tenga en los adipocitos dependerá bastante de cómo uno se alimenta. ¿Ya? Después lo van a ver en bioquímica con un poco más de detalle esto. ¿Ya? Los lugares donde van a guardarse también va a ser diferente. Entonces, sí podemos encontrar diferencias entre la grasa visceral y la subcutánea, porque la grasa visceral es principalmente la grasa que es guardada del alimento. Y en cambio, la subcutánea suele ser grasa que ha sido producida por las células. Entonces, sí tienen diferencia porque en la subcutánea casi no está influida por el alimento, porque es producida por nuestras células. En cambio, la visceral sí va a ser influida porque es grasa que se viene guardando. ¿Ya? Y encima, si es que uno no la gasta durante el ayuno, con ejercicio o lo que sea, peor. ¿Ya? La imagen de abajo a la derecha era para mostrarles que en algunos organelos también pueden formarse inclusiones. ¿Ya? Bueno, esto ya no se llamaría citoplasmática, pero es una inclusión igual. Por ejemplo, este es un peroxisoma, y en el peroxisoma encontramos que a veces se agrupan algunos uratos o incluso algunas enzimas se van a agregar, ¿ya? Y forman agregados así que también se diferencian del resto del medio. Ya, otra pregunta que me hacen en el chat es que si los hepatocitos y los músculos sacaban glucosa y la transformaban en glucógeno. O sea, sacaban glucosa de la sangre. ¿Ya? Cuando nosotros nos alimentamos, la glucosa está... los niveles de glucosa normales, se puede decir ahí, pueden subir
a unas 5 a 10 veces más de lo normal, ¿ya? Cuando nosotros nos alimentamos. Depende de la cantidad de glucosa que estemos ingiriendo. Ahora, no es bueno que en la sangre existan por mucho tiempo grandes cantidades de glucosa. Y eso, por ejemplo, nos ha enseñado el tema de la diabetes, ¿ya? Lo peligroso que es tener mucho tiempo glucosa alta. Entonces, hay tres tejidos que se encargan de bajar la glicemia lo más rápido que se pueda, que son el hígado, el músculo y los adipocitos. Los más importantes son el músculo y el hígado, ¿ya? Entonces, cuando hay alta glucosa en la sangre, todos los tejidos están metiendo glucosa y gastando glucosa. Pero el músculo y los adipocitos son los que más glucosa ingresan a sus células, ¿ya? Ahora, no se pueden gastar todas las células ese mismo rato. Entonces, la utilizan en montones de procesos. Por ejemplo, el hígado van a ver de que cuando ingresa glucosa, toma glucosa y hace degradación de la glucosa. Hace glicólisis, hace respiración celular, ¿ya? Y ahí se gasta glucosa, genera energía. Con la glucosa almacena como glicógeno, guarda un poco de glucosa como glicógeno. Con la glucosa va a formar pentosas, con la glucosa va a formar ácido glucurónico, con la glucosa va a hacer montones de cosas. Si todavía hay excesos de glucosas, con la glucosa va a formar grasas, ¿ya? Y esos excesos de grasas después los manda al adipocito, ¿ok? El músculo también hace lo mismo. Ingresa glucosa, hace respiración celular, guarda como glicógeno, ¿ya? Y también puede transformar algo de glucosa en grasas. Eso es lo que hacen esos tejidos para bajar el nivel de glucosa, ¿ya? El páncreas, que me preguntan ahí, no se encarga, no almacena glicógeno en términos generales. El páncreas es una glándula reguladora. Cuando hay alto nivel de glucosa en la sangre, ingresa glucosa al páncreas y en respuesta el páncreas libera insulina. Y la insulina tiene efecto en el hígado, en el músculo y adipocitos. Y los hace guardar glucosa, ¿ya? En la parte de bioquímica van a ver cómo es el detalle. Cómo es qué cosas afecta. Activa enzimas, activa transportadores, pero el páncreas no tiene que ver con o sea, no tiene que ver con bajar el nivel de glucosa directamente. Indirectamente sí, porque el páncreas libera la insulina, que es la hormona que les indica al hígado y al músculo que guarden glucosa, ¿ya? Urato se refiere a ácido úrico con otros tipos de moléculas similares que tienen nitrógeno en su composición. Bueno, el páncreas es el sistema regulador, ¿ya? Cuando vean metabolismo en la próxima unidad, van a ver de que el órgano clave en el metabolismo es el hígado, ¿ya? Es el que regula todo, pero no lo hace solo, sino que recibe órdenes. ¿Y quiénes son las órdenes? Son una pareja de hormonas, la insulina y el glucagón, ¿ya? La insulina es la hormona que le indica al hígado, guarda glucosa, y el glucagón es la hormona que le dice lo contrario, produce glucosa. La insulina es la hormona que se produce cuando nos hemos alimentado, cuando hay alto nivel de nutrientes en la sangre. Y la otra se produce cuando estamos en ayuno, cuando hay pocos nutrientes. Entonces, alguien tiene que liberar hacia la sangre cosas para que sean utilizadas. Y ahí van a ver que el hígado es vital, ¿ya? No, el urato no necesariamente es un desecho metabólico. En algunos casos las células lo pueden desechar, pero en otros casos no necesariamente va a ser para desecho, porque igual le aporta ciertas características al procesamiento enzimático que ocurre en peroxisoma, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de una inclusión citoplasmática bastante genial, que se conoce como tapetum lúcido. Apuesto que han visto animales a los cuales les brillan los ojos en la noche, ¿ya? Normalmente esos animales se manejan bastante bien porque ven mejor que nosotros en la noche, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? En un humano
Ya imaginemos de que este es el ojo de un humano, ¿ya? Eh, cuando en la noche, en un lugar que está pobremente iluminado, ¿ya? Así un lugar esté pobremente iluminado, hay algo de fotones, ¿ya? Hay fotones. Entonces imaginemos de que un fotón llegó a nuestro ojo en la noche, ¿ya? Entonces, en la parte posterior, casi todo del ojo, tenemos nosotros fotorreceptores, células que tienen allí las opsinas, que son las moléculas que captan la luz. Entonces, esos fotorreceptores están conectados, bueno, son parte de la célula está conectada con neuronas que van a llevar esta información hacia el nervio óptico. Es toda una cosa bastante fascinante, cómo están orientadas. El ojo es una locura. Eh, y estas van a llevar la información hacia el cerebro, ¿ya? Con pocos fotones que lleguen, la información que se está mandando al cerebro es insuficiente. Y el cerebro, en general nuestro cerebro, como le llegan pocas informaciones desde el ojo, no es capaz de apreciar adecuadamente y vemos nada en la noche, prácticamente, ¿ya? En estos animales tienen en las células de la parte posterior del ojo, tienen una proteína, ¿ya? Una proteína que literalmente funciona como si fuese un espejo, ¿ya? Literalmente. Porque cuando llega un fotón a ese fotorreceptor, bueno, el fotón hace lo mismo. Llega un fotón acá a la célula, impacta en la célula y va a generar una señal al nervio óptico, ¿ya? Ese es un animal que tiene eso. Pero además, como esto funciona como espejo, van a hacer que rebote la luz. Entonces, en esta región va a impactar sobre otro fotorreceptor y eso generará otra señal al cerebro. Y rebota varias veces. No es infinito el rebote, pero va a generar el efecto de un fotomultiplicador. Entonces, en lugar de que un fotón genere una sola señal hacia el cerebro, un fotón genera varias señales al cerebro. Y el cerebro lo único que hace es interpretar. ¿Ok? No es que capten más fotones que nosotros, pero la forma de ver es que el ojo, gracias a esta región, funciona como un fotomultiplicador. ¿Ok? Y eso genera más señales, lo que le permite al cerebro interpretar mejor el ambiente, lo que se traduce en ver mejor de noche. ¿Ya? Eso es lo que hacen estos animales porque tienen esta capa. ¿Ya? Esta capa. Las fotografías que están arriba son de ojos de mapache. Un biólogo descubrió una familia de mapaches que no le brillaban los ojos en la noche y tampoco podían ver bien de noche. Cuando hizo el análisis, encontró que tenían una mutación y no producían la proteína, no tenían tapetum lúcido. ¿Ya? Ahí se correlaciona este fenómeno de mejor visualización. Esta es una de las formas en que la evolución ha desarrollado la capacidad de mejorar la visión de noche. Hay otros seres que usan otras estrategias. Ojos mucho más grandes, mayor cantidad de fotorreceptores, hay varias formas. Pero esta es una forma genial de cómo mejorar la visión de noche, ¿ya? Y ahí los ojos brillan, como los ojos de Riddick, por ejemplo, ¿ya? Esta foto que está acá a la izquierda la puse porque a veces me han preguntado por qué los ojos en las fotos suelen verse rojos. Y si tiene que ver algo con esto. No tiene nada que ver con esto, ¿ya? Los ojos se ven rojos en las fotografías, sobre todo de las personas que tienen ojos claros, porque las personas que tienen ojos claros tienen menor cantidad de pigmento. El pigmento de los ojos es la misma melanina, ¿ya? Como tienen menos cantidad de pigmento, cuando se ilumina con el flash, lo que se ve de rojo es el fondo del ojo. Y el fondo del ojo está plagado de pequeños vasos sanguíneos. Y por eso es que se ve rojo. ¿Ya? No tiene nada que ver con esta estructura. Esta es una inclusión bastante genial. En el área médica, algunas inclusiones son útiles porque pueden servir para indicar algún tipo de anomalía. ¿Ya? Por ejemplo, las dos imágenes que están arriba son de hígado, pero la que está al medio es hígado graso.
y se nota claramente la diferencia. Estas células son más grandes que las de acá, y se ven más blancas porque tienen mayor cantidad de grasas, ¿ya? Vamos a hablar después, más adelante, cómo es que se genera el hígado graso, algunos ejemplos, ¿ya? Cuando veamos retículo liso. Pero en general, el hígado puede acumular grasas. Aquí se ven algunas partes blanquecitas. Esas son zonas de acumulación de grasa, de inclusión de grasa, de triglicéridos. Pero tienen que ser pequeñas cantidades, porque si son cantidades más grandes, mientras más grasa contenga una célula, más lento su metabolismo. De ahí se generan problemas en los tejidos, ¿ya? Entonces esto es cirrosis o hígado graso. Exceso de inclusiones lipídicas. La foto de la derecha también es de hígado, pero en este caso es un problema de exceso de acumulación de glicógeno. También lo van a ver más adelante en metabolismo. Cuando hay personas que tienen la capacidad de almacenar glicógeno, o sea, tienen las enzimas para fabricar glicógeno, pero tienen fallos en las enzimas de degradación de glicógeno. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? Esa persona se alimenta, en su hígado entra glucosa y una parte de glucosa se transforma en glicógeno. Cuando la persona deja de comer y entra en etapa de ayuno, lo que debería hacer el hígado es degradar el glicógeno para que salga como glucosa hacia la sangre. Pero como no tienen las enzimas correctas, eso no se puede hacer. Entonces la persona le da hambre rápido de nuevo, ¿ok? Entre otras cosas. Y se acumula glicógeno. Y otra vez que come, se acumula más glicógeno. Y cada que la persona se alimenta, aumenta el nivel de glicógeno. Pero después cuesta degradarlo. Y se acumula glicógeno. Se acumula tanto glicógeno, todas esas cosas negras son glicógeno, que incluso llega a meterse adentro del núcleo. Y eso genera alteración de las células hepáticas y puede incluso generar la muerte de la persona, ¿ya? Estas se llaman glicogenosis, enfermedades del metabolismo de glicógeno. También las van a ver más adelante. Las imágenes que están acá abajo a la izquierda, estas tres, son glóbulos rojos, también anormales. El glóbulo rojo es una célula que no tiene organelos de núcleo, pero proviene de una célula que sí los tiene, una célula madre en la médula que se va diferenciando, y en el proceso de diferenciación van a haber degradación de todos los organelos, del ADN, y se queda solamente con una sola membrana, ¿ya? Y harta hemoglobina para transportar oxígeno. En algunos casos, particularmente se ha encontrado que esto es frecuente en personas que tienen contaminación por metales pesados, como las personas que trabajan en minería, por ejemplo. La maduración de los glóbulos rojos se ve alterada, ¿ya? Por el tema de los metales pesados. Y se ven cosas como esta. ¿Ven? Un montón de puntitos. Estos son organelos que no se han degradado correctamente, ¿ya? Aquí también se ve un agregado de cosas que no se han degradado. O estos se llaman anillos de Cabot, ¿ya? Anillos de Cabot, que son restos de ADN que no se pudo degradar, ¿ya? Estos son punteados de basófilo. Estos se llaman cuerpos de Holly, ¿ya? De Howe-Holly. Son indicaciones de que el glóbulo rojo no maduró bien. Ahora, los glóbulos rojos tienen la función en la sangre de transportar hemoglobina y duran más o menos 3 meses. Se fabrican en la médula, se degradan en el vaso. Pero estas células, como tienen cosas, su paso por los vasos sanguíneos es más complicado y suelen romperse antes. O sea, tienen un tiempo de vida media menor. Por lo tanto, la persona se le destruyen más rápido y se le generan anemias, ¿ya? Otros tipos de inclusiones anormales son las que ocurren en tejidos donde aparecen grasas cuando no debieran ocurrir. Por ejemplo, bajo la piel a veces hay acumulaciones de grasas que no debieran darse, pero esto es algo que es frecuente también durante la maduración, ¿ya? En la etapa hacia la madurez sexual, en la juventud, hay un montón de desbalances hormonales. Nuestro cuerpo sufre varias etapas en el desarrollo en donde sufren cambios importantes. En el nacimiento hay que adaptarse a nuevas condiciones
el paso de niño a adolescente, otras condiciones, ¿ya? En la madurez sexual, ¿ya? También implican cambios de ajustes de niveles hormonales, de ajustes fisiológicos, cambios en la composición corporal, anatómica, etcétera. Hay un montón de cambios. Y a veces esos cambios generan desajustes. Y dentro de esas cosas pueden generarse acumulaciones de grasa, ¿ya? Y ahí es donde se generan los famosos granitos o puntos negros, que pueden ir perdiéndose conforme uno avanza en edad. Ya a veces se continúan más tiempo todavía. También acá influye la alimentación y un montón de otras cosas más. ¿Ya? Pero en algunos casos pueden ser sin mucho problema, en algunos otros casos pueden implicar si es que algunos tejidos empiecen a llenarse de grasas y eso afecte su funcionamiento. ¿Ya? Entonces, las inclusiones son interesantes porque son indicadores de algunos casos de funcionamiento normal y en otros casos de anormalidades. ¿Ya? En otros sistemas también hay inclusiones, como en las plantas, ¿ya? Que tienen aceite, lípidos, látex, cristales, montones de cosas, pero que no son interesantes para la carrera de ustedes, ¿ya? Que estudia esencialmente el cuerpo humano. ¿Ok? Bien.